Vamos a iniciar. Hoy pues tenemos 16 de junio. En el calendario maya pues hoy estamos 8 Ish. El Ish pues ustedes saben que viene de energía, de femenino, pues va enfocado a la fuerza femenina. No crean que es para las mujeres, ¿no? Sino que todos tenemos diferentes energías, ¿verdad? Entonces, nuestra reunión es específicamente de abordar el tema de seminario con asesores que imparten el curso de seminario y también directores. Yo creo que esto siempre va de la mano para que manejamos la misma información. Tenemos la bienvenida que yo ya lo inicié y sería 5 minutos a lo máximo. Luego tenemos las recomendaciones de uso de la aplicación. Luego sería la presentación del acuerdo y dar los lineamientos 2020 a cargo del Lic Dionisio, serían 22 minutos. Luego tenemos un margen de preguntas y respuestas que serían 8 minutos y clausuramos ya para el cierre que serían 5 minutos. Algunas recomendaciones que tenemos para la videoconferencia. Deben de tener apagado su micrófono, si fueran tan amables. En la parte inferior izquierda de su pantalla hay un pequeño micrófono, entonces tenemos que apagarlo. Entonces, vamos a apagar también nosotros desde aquí, pero mejor que cada quien lo haga para poder trabajar. De preferencia, si pueden tener apagado su cámara, eso es si lo quieren o no, no hay ningún problema, ya que el sistema, pues aquí lo podemos trabajar. El micrófono sí es obligatorio, por favor, para que no exista interferencia. Respetar la agenda, en especial el horario. Debe realizar preguntas con relación al tema que se está hablando, o sea, no salirnos del tema. Y como última recomendación, nos dice que en esta oportunidad utilizamos este medio que nos permite 40 minutos nada más. En un dado caso que se extenderá la reunión por tema muy importante, por ejemplo, que no nos diera el tiempo, pues podemos conectarnos otra vez en el mismo sistema, así como lo hicieron, si fuera necesario. De lo contrario, pues, así, ¿verdad? Entonces, también les pido el uso del chat. En el número 3, no lo dije, perdonen. Tenemos chat para poder trabajar y si pueden hacer ustedes sus preguntas conforme el licenciado Dionisio va trabajando, vamos resolviendo también las preguntas en el chat, ¿verdad? Entonces, nuevamente, gracias por estar. Que Dios les dé mucha energía, ánimo. Creo que esta es una bonita oportunidad después de verdad de más de 3 meses que no nos habíamos visto, y gracias por haber respondido a esta reunión. Entonces el espacio a Lic Dionisio para que él arranque con el tema. Bendiciones a todos. Estamos, Diony. ¿Podés compartir ya tu pantalla? No, dos. Escucha, Lic Dionisio. Yo espero que no sea una dificultad. Escuché una última noticia que en Santa María Visitación se iba a ir la luz a las 9 de la mañana. Espero que
Creo que sea una mentira, porque si es realidad, prácticamente, estimado Lic Dionisio, él es de ese municipio, entonces no, ya no lo miro. Me imagino que puede ser que se desconectó. No sé si estás, Lic Dionisio. Y creo que se desconectó. Porque no está entre los Y participantes. no está. Voy a tratar de llamarlo y si no, pues yo voy a iniciar la reunión. No se preocupen. ¿Te podés conectar o te desconectaste? Sí, te estamos esperando, ¿sí? Bueno, vamos a darle un tiempecito. Está tratando de volver a conectarse otra vez. Compañeros podrían apagar sus micrófonos. ¿No lo escuchas? No. Esta es la presentación que tenemos. Ahí volvemos a dar a conocer la agenda nuevamente, que es lo que ya habíamos presentado. Tenemos el objetivo de la reunión. Yo espero que si el Lic Dionisio se integra, pues seguramente él continuará. Yo creo que en efecto en Santa María pues se ha desconectado la energía, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la reunión es socializar los lineamientos generales de seminario que sustituye la tercera etapa de la investigación-acción por estudio de caso en el marco de la emergencia del COVID-19 para orientar el proceso y alcance del estudio deseado. Y el otro, número 2, dice fortalecer el trabajo docente y fomentar la unidad en medio de la calamidad. Yo creo que esto es muy importante, volver a verlos a ustedes y saludarlos por este medio. Yo creo que es muy importante para
fortalecer pues, los enlaces de unidad que se tiene como magisterio. Este es el acuerdo. Yo sé que ya la mayoría ya lo tiene, ya se los mandaron. Recuérdese que es la ventaja que tenemos con relación a las redes sociales, que creo que el mismo día que se publicó, pues ya se estaba difundiendo, ¿verdad? Es el acuerdo ministerial 840-2020. No está de más hacerles de su conocimiento otro acuerdo que se publicó el día de ayer que también habla de seminario, pero ahí también se habla de la práctica supervisada. Entonces, el día de hoy solo vamos a abordar seminario, vamos a programar otra reunión donde vayamos a abordar específicamente lo que es práctica supervisada. En su parte medular, habla con relación al artículo número 1, ¿sí? Dice, aprobación del tema por su importancia se aprueba como eje del ciclo escolar 2020, nutrición, en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y la Política General de Gobierno 2020-24. Prácticamente es el plan de gobierno del que está de turno, ¿verdad? Luego en su artículo número 2, la definición dice que el acuerdo ministerial 2940 de fecha 17 de octubre de 2011 establece los lineamientos de la subárea de seminario, la cual propicia en los estudiantes el desarrollo de la competencia para el fortalecimiento de la investigación-acción, la práctica en un conjunto de principios democráticos en el ejercicio de la ciudadanía y establece el trabajo en un proceso perfectible. Entonces, el que le da sustento al seminario, ustedes conocen, es el 2940. Eso en ningún momento se deroga, simplemente el otro acuerdo está cambiando prácticamente aquí procedimiento. Y el tema que se recalca es nutrición, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida nuevamente a Lic Dionisio. Entonces, muchas gracias. Empecé con nuestra presentación, Lic Dionisio. Entonces, si usted gusta, yo lo voy apoyando aquí para que usted continúe ya directamente con los lineamientos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Muchas gracias. Va. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Bien. Muy buenos días a todos. Sigamos con... Sí. Lo que pasa es que los compañeros no han apagado audio y se escucha mucho eco. Sí. Reitero una buena mañana para todos. Por favor, sigamos las recomendaciones e instrucciones que ya estableció el licenciado Elías Rosales sobre el uso de esta plataforma. Acá conmigo hubo un pequeño apagón que me desconectó prácticamente, pero estoy de regreso acá. De antemano, un buen día a todos los compañeros profesores. Feliz Día del Padre con un poco de atraso. Un feliz día también para las madres. Espero que desde la comodidad de sus casas puedan pues disfrutar de esta mañana. A estas alturas, el ciclo escolar prácticamente ha transcurrido y se espera que todos estemos en el barco de estos nuevos aprendizajes. Aprender desde estos medios con errores y aciertos, ¿verdad? Yo estoy seguro que el hecho de que hoy por hoy no tengamos a los estudiantes en el aula no significa que hayamos dejado de aprender. Al contrario, creo que nuestro aprendizaje cada vez se ve fortalecido por los diferentes medios a nuestro alcance. Yo sé que han hecho su mayor esfuerzo en los medios a su alcance y en medio de esta crisis que presenta la pandemia del COVID-19 para seguir ayudando a los estudiantes.
Para el Ministerio de Educación, para nosotros como dirección departamental, ustedes son un elemento fundamental para superar todas estas dificultades. En relación al trabajo que ya indicaba el licenciado Elías, de la última etapa de seminario, el Ministerio de Educación publicó el día de ayer los lineamientos generales que vamos a seguir. Entonces, si Elic me ayuda, vamos a comenzar con esto. ¿Podemos cambiar, Lic? Gracias. No, la primera. Ahí estamos. Aquí vamos a hacer una recapitulación rapidita de que el seminario está constituido por las 3 etapas que todos conocen. El proyecto de vida, el proyecto de nación y el proyecto de investigación-acción. Esta última etapa, pues, es sustituida por el estudio de caso, que se va a desarrollar desde la casa con las medidas de seguridad que todos ya conocemos y que ya deberíamos de recomendar a nuestros estudiantes para no exponerlos. Y estoy seguro que todos ya conocemos que, todos ya conocemos que el tema general es nutrición en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y Política General de Gobierno 2020-2024. Para ello, debemos de reconocer rapidito que el propósito de estos lineamientos es orientar los procesos para que el estudio de caso y el alcance de los resultados deseados sean los más óptimos. Recordemos que este proceso se va a desarrollar por disposición del Ministerio de Educación. Entonces, el abordaje del tema de seminario está articulado, recordemos, en los ejes de la reforma, especialmente en el eje de vida democrática y cultura de paz, en el eje de vida familiar. El proceso metodológico de seminario debe desarrollarse en el contexto social, cultural de los estudiantes. Es decir, si el estudiante ahora vive en un contexto donde, por ejemplo, el uso del idioma es desde su identidad y utiliza el idioma materno, excelente. Vamos a respetar todo este proceso desde su cosmovisión, considerando que las propias formas, ahí sí que cada uno de las familias tiene en el tema especialmente de la nutrición y la producción de estos elementos. Vamos a recordar que los objetivos del curso de seminario desde años atrás ha sido y es profundizar el autoconocimiento, la afirmación personal del estudio por medio de actividades que le permitan al estudiante hacer reflexiones, crear visión, misión, establecer nuevas metas. También otro de los objetivos fundamentales del curso es que el estudiante aplique técnicas de investigación para lograr aprendizaje que le permita adentrarse con éxito al análisis, al conocimiento de los problemas personales, familiares, comunitarios, sociales que se den. Desarrollar competencias para la investigación, pero desde el punto de vista del uso de la creatividad, el uso del desarrollo de acciones relacionadas con las diferentes etapas de los procesos metodológicos que se les requiera. En este caso, se le está pidiendo al estudiante que use la investigación de caso. Redactar informes, que es parte del proceso, con el entendido que debe ser un informe técnico, un informe que se apegue al rigor científico, como siempre lo han hecho. Y creo que acá básicamente nos están pasando como sistema educativo el termómetro de cuánto hemos podido trabajar con nuestros estudiantes desde el inicio del ciclo diversificado. Pues seminario no va a ser el único curso en donde se va a trabajar. Gracias, Lic. Bueno,
Algunas competencias que debemos de remarcar, compañeros, muy importante. Cuando hablo de competencias me refiero a las establecidas en el Currículum Nacional Base, especialmente las carreras que ya usan el CNB y aquellas que todavía no tienen el currículum como perito, secretariado, pues déjenme compartirles que en estos lineamientos se priorizan estas dos competencias y vale la pena leer estas dos. El primero dice, desarrolla el pensamiento indagador y reflexivo como producto del manejo selectivo y riguroso de la información a la que accede y de las capacidades de análisis crítico de las fuentes consultadas. Para ello, tenemos dos indicadores de logro que nos pueden como que indicar, valga la redundancia, si estas competencias se han logrado o no. El primero, debemos de determinar si el estudiante infiere los conocimientos implícitos en la información recopilada. Expone los resultados obtenidos en la investigación de forma coherente y fundamentada en ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias. La segunda competencia, estructura el proyecto de investigación interrelacionándolo con la dinámica social guatemalteca. El estudiante entonces debe de emitir opinión sobre la problemática que afecta a la sociedad guatemalteca, su complejidad y la eso le tengo que buscar que involucra. Articula también el problema de investigación con el contexto social guatemalteco y con las diversas dimensiones. Al menos puedo entrar porque yo no sé hacer eso. Pero en Zoom. Vamos a solicitar a la Lic Juanita que nos permita continuar. Gracias, compañera. Recordemos que en estos lineamientos se recomienda de manera especial y puntualmente en donde tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, hacer la adecuación correspondiente, ¿verdad? Creo que sobre el tema todos hemos hecho en algún momento alguna adecuación o presentado algún plan en donde se adecúen estas necesidades. Lo que quiero resaltar también es la evaluación de la subárea. Es fundamental en este proceso valorar todo el trabajo que el estudiante ha realizado en las diferentes etapas. Pero en esta etapa, por lo que vale la pena, entonces, considerar que el trabajo hecho en las dos primeras etapas, en el proyecto de vida, el de nación, es acumulativa, es sumativa. En esta tercera etapa, pues el trabajo va a ser estrictamente individual. Desde acá surgen algunas preguntas, si pueden trabajar en grupo todavía, entonces basado en los lineamientos el trabajo debe ser individual y al final se puede presentar en forma física o digital. En los últimos años hemos requerido que la información llegue de manera digital a los asesores, a los centros educativos, a las supervisiones y a dirección departamental. Y este año no va a ser la excepción debido a la situación que vive el país. Recomendaríamos que el informe sea de manera digital para evitar gastos y hacer que el estudiante pues pueda, tenga que desplazarse para impresión, para encuadernado. Entonces debemos de evitar esto. Continuemos, Lic, si me ayuda. Buenos días, Lic, no sé si me escucha. Sí, Juanita, sigamos las recomendaciones. Sí, la escucho. Bueno, yo recomiendo más en lo que se refiere a educación especial, porque yo tengo bastantes alumnos graduandos con diferentes discapacidades. Entonces, con respecto al seminario, lo que se ha hecho es trabajar con ellos individualmente, pero como usted sabe que no podemos en grupo, entonces lo hemos hecho de casa en casa.
Eso es lo que hemos trabajado con ellos y adecuándolo a su estado digamos, a su situación. a su situación, depende de la discapacidad que tenga, ¿verdad? Entonces, se ha trabajado con ellos, la asesora de seminario, que son 2, son las que me han ayudado y han ido a las casas y yo voy a otras casas, pero siempre con los protocolos que el gobierno ha dicho. La adecuación ya se hizo, lo hemos hecho poco a poco, pero ahí vamos avanzando. Y los que no están aquí en Panajachel, yo lo que he hecho es pagar carro e ir a las casas de ellos. Muchas gracias. Voy a suplicarle a los compañeros, al grupo en general, que los comentarios y preguntas y respuestas las hagamos al finalizar la presentación. Vamos a continuar con esto, compañeros. En los lineamientos vamos a encontrar los instrumentos para calificar el informe final de seminario 2020. Cada aspecto a evaluar trae algunos indicadores en donde con la ponderación recomendada, con la máxima puntuación. Algunos de los aspectos a evaluar está la presentación, la introducción, el desarrollo, la discusión o cierre de la actividad, la autoevaluación, los anexos, la redacción ortográfica, las referencias y fuentes de información. Con el apoyo de uno de ustedes como asesores, vamos a subir al grupo ya en breve esta herramienta en versión Word para que a todos se les facilite un poco más el trabajo. Pero lo fundamental es ver un poco los indicadores. Por cuestión de tiempo vamos a saltar esto. Yo sé que todos tienen alto dominio de este instrumento porque quiero llegar al punto medular. Gracias, Lick. Orientaciones para estudiantes. ¿Por qué se trabajan estos lineamientos? Para orientar el trabajo tanto del docente como del estudiante. Y entonces vamos a encontrar acá que para el desarrollo de esta etapa o la etapa 3 se presenta un estudio de caso. El docente debe ser un orientador para el estudiante, obviamente con a su alcance para la implementación del mismo, tomando en cuenta las condiciones de la población estudiantil que atiende. ¿Cómo vamos a desarrollar el estudio de caso? Aquí viene lo más importante, compañeros. El estudio de caso o de casos es una recopilación de información sobre una persona o un grupo en relación a un tema específico. ¿Con qué propósito se va a hacer ese estudio? Se va a hacer el estudio para hacer una descripción a profundidad de la situación que viva un grupo de familia o personas en particulares, ¿verdad? Para ello, las etapas para el desarrollo del estudio de caso se simplifican en los 3 indicadores que vemos ahí en pantalla. Identificar el tema es el primer trabajo que debe hacer el estudiante. En este caso, el tema a identificarse ya está establecido. Va a ser nutrición en el marco de la Gran Cruzada Nacional para la Nutrición y la Política General de Gobierno 2020-2024. El tema general para todos. ¿Cómo podemos recopilar información? Recopilar fuentes confiables de información. Identificar si hay algún material en casa, como libros, folletos, revistas, periódicos, algunos documentales que tengamos en casa, así como el hecho de que el estudiante tenga que solicitar a papá, mamá, a los que estén más cercanos, que puedan proporcionar información sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? Es nutrición en el marco de la Gran Cruzada. Para ello, el estudiante debe elaborar fichas bibliográficas y de entrevista. Elaborar una ficha para cada fuente recopilada.
Cuando se constituya en un documento, se usa la ficha bibliográfica, como cuando consulta un libro, algún documental. Cuando se obtiene información de una persona, se usa la ficha de la entrevista que ya viene adjunta a los lineamientos. Encontramos acá en esta presentación ejemplo de una ficha bibliográfica. El ejemplo se explica por sí solo, donde debemos de establecer nombre del documento, el título del documento consultado por el estudiante, la fuente, resumen y la bibliografía. Continuamos aquí abajo en los procesos que también debe desarrollar el estudiante. Cuando el estudiante llegue al punto o al momento de hacer una entrevista, acá ya tiene una ficha, una base con la que puede desarrollar el trabajo. Aquí lo primero que debe hacer el estudiante es primero entender el uso de la ficha para identificar nombre de la persona entrevistada, parentesco, edad del entrevistado, sexo del entrevistado. Ahora, aquí si se dan cuenta, la ficha trae 5 indicadores. En disponibilidad, aquí el estudiante inicia a entender el problema que está estudiando. Por ejemplo, en los indicadores tenemos qué alimentos se producían en el pasado en la localidad donde creció, qué cambios se observan en relación a la producción y consumo de alimentos. Y en la parte derecha, la ficha, el estudiante debe de ir describiendo, haciendo las anotaciones, debe de comenzar la información a codificar, digamos, la recopilación de datos que está haciendo en este momento. ¿Recuerdan algún problema con algún desastre natural que haya afectado su alimentación? Y así sucesivamente comienza el estudiante a llenar esta entrevista con las personas más cercanas o su círculo familiar. Con la recomendación de que no debe de exponerse, no debe salir de casa para desarrollar esta entrevista. Continuamos, Lick. Si se dan cuenta, aquí encontramos la guía para una entrevista 2. En la primera entrevista, pues prácticamente recopilamos información muy similar a esta que vemos acá. Igual tiene 4 o 5 indicadores. Si se dan cuenta, aquí los planteamientos cambian. En disponibilidad tenemos como indicador 1 qué alimentos se producen en su comunidad, qué alimentos no se producen en la comunidad, pero son comercializados, problemas con algún desastre natural que haya afectado la alimentación de la familia o de la comunidad, y así sucesivamente el estudiante va entendiendo los diferentes niveles en que puede tratarse el tema, la nutrición. Aparecen los indicadores de acceso, consumo, utilización y bibliografía. Vamos a ir para abajo, Lick Rosales. A nivel departamento. Muy bien. Finalizada esta recopilación de información a través de las 2 fichas de entrevista que le proponen al estudiante, el paso número 2 a dar es comparar la información que se obtuvo en las fichas de entrevista desarrollada con los miembros de la familia. Para ello, se recomienda los siguientes pasos. Identificar las similitudes y diferencias en la alimentación entre el antes y ahora. Responder a las preguntas para analizar la información recopilada y tomar en cuenta la información
de la olla familiar, que está en el anexo 1, colocada en la última página de este documento. El estudiante debe responder a las interrogantes. Si su alimentación cumple con las recomendaciones de frecuencia de consumo establecida en la olla familiar. ¿Por qué? 2. Considera que tiene una buena alimentación. ¿Por qué? Elabore un listado de los alimentos con el precio respectivo y la frecuencia de consumo en casa. Analice los precios de los alimentos que más consumen en su familia. Según el presupuesto que cada familia tiene, ¿qué alimentos debería comprar más según la olla familiar? ¿Qué alimentos debería comprar menos? De repente, en este caso, el estudiante debe de entender que hay alimentos que no son tan necesarios para el cuerpo y que debe sustituirse por otros. ¿Qué alimentos tienen más costos-beneficios? Esto quiere decir cuáles son más económicos y cuáles son más saludables. ¿Qué cambios haría a su propia alimentación? Aquí ya viene la propuesta, ¿verdad? Como primer paso. 2, identificar y seleccionar un problema con relación a la seguridad alimentaria nutricional de la familia, de los miembros de la familia prácticamente, ¿verdad? Con base a las respuestas anteriores, el estudiante va a escribir en el cuerpo del documento, organizar el contenido de la siguiente forma. Describir y argumentar el problema. El problema identificado después de aplicar estas fichas, después de analizar y comparar la información. Identificar y desarrollar las causas. Identificar y desarrollar las consecuencias del problema. Lic Dionisio. Dígame, Lic. Nos queda 1 minuto, entonces les sugiero que ya vayas concluyendo y seguramente se nos va la señal, entonces invito a todos, por favor, conectarse nuevamente para dar ya algunas indicaciones y pasaríamos a preguntas y respuestas si hubiera, por favor, Lic Dioni. Bien. Gracias, Lic. Pasamos a la siguiente diapositiva. En relación al informe, vamos a encontrar una lista de cotejo que el profesor va a utilizar en la revisión del informe. Y algunos conceptos básicos y elementales para lograr que Lic Dionisio, no sé si ya volvió a entrar. Sí, estamos de nuevo, ¿verdad, compañeros? Entonces sigamos, por favor. Gracias, Lic. Yo estoy con él. ¿Podemos compartir pantalla, Lic Rosales? Ahí lo tengo, ¿no lo tenés? La pantalla no está compartida aún. No, Vamos a ver. ¿quiere compartir pantalla? Debe de compartir. Gracias, ahí estamos. Ya se ve, ya se ve. Gracias. Ya se ve, ya se ve. Permiso ya. Ahí estamos. Muy bien. Gracias. Ahí estamos, Lic. Ibas. Un poco más arriba. Aquí. Ahí. Correcto. Ahí estamos. Muy bien, compañeros. En esta segunda fase vamos a resaltar unos conceptos fundamentales que el estudiante seminarista debe de dominar a estas alturas. Debemos hablar de nutrición y alimentación
pues hablar de dos procesos que van muy de la mano, pero que son procesos diferentes. Cuando hablamos de nutrición, hablamos del proceso, un proceso que hace con el apoyo de las células al alimentarnos, llevar suministros importantes para nuestros órganos. Sí. Disculpe, fíjese que no se logra escuchar nada porque hay mucha interferencia de los compañeros que tienen el micrófono abierto. Entonces vamos a intentar. Rosales, ¿podemos cerrar el micrófono de los demás compañeros? El anfitrión también puede bloquear todos los micrófonos. Ajá, lo puede hacer. Allá va a estar. Yo voy a decir que no con internet, Amigos, podemos hacer que podamos bloquear nuestros audios. Dice un compañero de que puede ir a la opción de participantes y luego silenciar micrófonos. Bueno, creo que poco a poco lo estamos logrando. Muchas gracias. Ahora sí nos escuchan. Silic. Lick, Dionisio, active su micrófono, solo usted. Ahora sí. Sí, ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Bueno, estábamos viendo los términos fundamentales. Que cuando hablamos de alimentación, prácticamente es el acto de llevar la alimentación en la boca, ¿sí? Y entonces, técnicamente nos explican que la alimentación engloba los aspectos sociales, culturales, psicológicos, además procesos como la selección, la preparación, el consumo de alimentos. Pero la nutrición se realiza dentro del propio organismo. Es el proceso como la digestión, que inicia desde la boca, la absorción, la utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Es un proceso que obviamente refleja mucho más que el simple hecho de llenar el estómago o consumir alguna comida como comúnmente conocemos como comida chatarra, ¿verdad? Bueno, para ello el Estado lanza la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y debemos de entender que esta Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es una estrategia nacional que busca, si ven remarcado aquí en la pantalla, que busca unir a instituciones, actores del país, ya sea de gobierno central, departamental, municipal, empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, cooperativas, cooperantes internacionales, perdón, entes académicos como las universidades, los centros educativos, las iglesias, la sociedad civil, con la finalidad de ¿qué? De mejorar la nutrición en las familias guatemaltecas, con el objeto de mejorar la salud y la nutrición de la población, con énfasis especialmente en la niñez menor de 5 años de edad preescolar y escolar, con énfasis en mujeres de edad fértil, población rural e indígena, en pobreza y extrema pobreza como el sector donde vivimos. Entonces, creo que todos entendemos esta situación y todos comprendemos entonces por qué se lanza la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Aquí viene algo fundamental que debemos de marcar nosotros como asesores. ¿Cuáles son esos componentes o las líneas de acción que debemos de seguir? La primera línea es salud y nutrición. En este componente y en esta primera línea de acción
debemos de entender que es mejorar la cobertura y acceso a servicios básicos de salud y nutrición con calidad integral y equidad. Cuando hablamos de salud y nutrición, pues básicamente hablamos de ese proceso, el acceso, mejor dicho, a los servicios no solo de salud, sino de la propia nutrición y la calidad con que llega muchas veces en los hogares. Y como segunda línea de acción tenemos disponibilidad y acceso a la alimentación saludable. Cuando hablamos de disponibilidad y acceso a una alimentación saludable, nos referimos especialmente al desarrollo del proceso agrícola, en especial a la producción de pequeña escala a través de la agricultura familiar. Aquí es donde podría enfocarse nuestro estudio como asesores o como estudiantes. El otro indicador es protección social. En protección social vamos a identificar las acciones que buscan mejorar los ingresos de los grupos sociales y económicamente vulnerables, estimular la oferta de servicios permanentes de educación y salud y promover el cambio de comportamiento social. El otro indicador o la otra línea de acción es agua segura y saneamiento e higiene. Este se enfoca prácticamente al mejoramiento de infraestructura, la sostenibilidad de las fuentes de recarga hídrica, las cuencas o los nacimientos, e incidencia de las prácticas de higiene. Por ejemplo, el lavado de mano, vivienda saludable, manejo seguro del agua. Por último, la potabilización del agua entubada o el tratamiento del agua a nivel domiciliar que asegura su calidad para el consumo humano. Este puede ser otro punto enmarcado en la emergencia que vive el país. Luego, el otro componente es comunicación para el cambio social y el comportamiento, a través de una estrategia que busca promover y generar espacios de diálogo y acciones con la población que le permitan comprender y apropiarse de la problemática y definir desde su rol, desde la responsabilidad, acciones concretas para superarla con el apoyo de herramientas que lo faciliten. Aquí pueden surgir propuestas importantes que podemos abordar en estas líneas de acción. Algunas conclusiones importantes. Recapitulando lo que dijimos anteriormente sobre la Gran Cruzada, es una estrategia entonces de país que busca el involucramiento de todos nosotros para que de forma conjunta se mejore la salud, nutrición y calidad de vida de nosotros los guatemaltecos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, por sus siglas SAN, hablamos a un proceso definido como un derecho en el cual todos los guatemaltecos, sin exclusión alguna, debemos de gozar en forma oportuna y permanente de acceso físico y económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y el aprovechamiento por el cuerpo, garantizándoles un estado de bienestar general que contribuye al logro de su desarrollo. Para la seguridad alimentaria nutricional o el logro desde la SAN, pretende de múltiples, o depende, mejor dicho, de múltiples factores o de determinantes, clasificándolos en pilares o componentes, como se describe en los 4 indicadores que a continuación vamos a darle lectura. El primer indicador es la disponibilidad alimentaria. Cuando hablamos de la disponibilidad alimentaria nos referimos a la cantidad y variedad de alimentos con que se cuenta en un país, en una región, en una comunidad, en una familia
o de manera individual. Esto dependerá de la producción, importación, exportación, también del transporte y medios de conservación de los alimentos. Acceso de alimentos se refiere a esa disponibilidad y capacidad que tienen las personas para adquirir alimentos. El acceso a los alimentos pueden analizarse desde el punto de vista físico, por ejemplo, el acceso a las carreteras en buenas condiciones, el hecho de tener el poder adquisitivo para comprar los alimentos, como la moneda, ¿verdad? El consumo de alimentos son todas las costumbres y prácticas de alimentos que inciden en la selección, en la forma de preparación, almacenamiento y distribución de los alimentos en la familia. Este se ve influenciado en la educación, los patrones culturales, los hábitos alimentarios, pues prácticamente este es fundamental, es un pilar muy importante porque se puede informar o educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios. De repente en casa tengamos los recursos o la disposición para comprar, pero compramos algo que no sea nutritivo. Entonces, de acá podemos identificar también una problemática que tenga la familia o un grupo de personas, ¿verdad? La ubicación biológica son las condiciones que se encuentran en el cuerpo que le permiten utilizar al máximo todas las sustancias nutritivas que se están consumiendo. Aquí influyen los hábitos de higiene personal y de los alimentos, acceso a los servicios de salud y consumo de agua segura. Con relación a utilización biológica, es prácticamente algunos entendemos como el hecho también de el poder que hay en cada persona de decidir qué como o qué no como, ¿verdad? Los hábitos que tenemos en consumir nuestros alimentos. Algunos prefieren, por ejemplo, utilizar alimentos que tengan grasa natural, es como un ejemplo nomás, y otros prefieren consumir alimentos con grasas animal. El primero, pues obviamente es más saludable para la salud, el segundo, pues es un poco más dañino. Se recomiendan algunas fuentes de consulta para nosotros como asesores y para nuestros estudiantes. Prácticamente está la Ley de Alimentación Escolar, la Seguridad Alimentaria, la Gran Cruzada, etcétera. Muy bien. Si se dan cuenta, en la página 8 hacía referencia de este anexo de la olla familiar guatemalteca. En esta, lo importante es que el estudiante entienda los niveles, no solo de consumo de alimentos que se recomienda a nivel personal, familiar, sino le puede servir al estudiante como una herramienta para clasificar cuál es la problemática que cada familia tiene a la hora de la nutrición, a la hora de alimentarse. Algunas familias, por ejemplo, producen frutas en casa, pero resultan vendiendo en los mercados. Algunos son pequeños productores de leche, pero venden la leche y compran el café en botella. Algunas tenemos en casa, por ejemplo, aguacate, pero resultamos vendiendo el 100% de aguacate y lo sustituimos por, qué sé yo, una botella de aceite, otro que, no sé, es un poco nutritivo. En cuanto a los, por ejemplo, a las carnes, pues tiene sustitutos vegetales.
Lic Dionisio, activa tu micrófono otra vez, por favor. Ok, estamos de nuevo aquí, ¿verdad? Ahí estamos. Ok. Bueno, no sé si se entendió la primera parte de la olla familiar. ¿O nos perdimos alguna parte de esto? Vamos a hacer una recapitulación rapidito, compañeros. La olla familiar guatemalteca le permite al estudiante seminarista comprender los niveles de consumo que se pueden dar en casa, pero también le permiten comprender los niveles o las dificultades de alimentación y nutrición que se puede tener en casa con la familia. Esto es una olla familiar, pues, ilustrativa, pero que en este caso vamos a usar para comprender realmente qué tipo de alimentos estamos consumiendo en casa, los niveles de problemas que tenemos al momento de nutrirnos. ¿Me copia Alex Rosales? Sí. Pues pasemos al anexo 2, gracias. En el anexo 2 prácticamente vamos a encontrar... 3. Sí, 3, gracias. En el anexo 3 vamos a encontrar la ilustración de una investigación bibliográfica que muy bien hemos trabajado con nuestros estudiantes en años anteriores y en etapas diferentes. Aquí le ponen ejemplo al estudiante de cómo hacer una cita, un extracto de algún documental que refiera en su informe, prácticamente. Aquí, pues, el profesor, el estudiante, ya se apoya de algún recurso que pues trae la guía. Trae algunos ejemplos de referencias de cita y de referencias bibliográficas que se pueden hacer en el trabajo. Vamos a la última. Bueno, la 3. Una investigación bibliográfica. Bueno, creo que teníamos una diapositiva más ahí, ¿verdad? Compañeros, pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Creo que en el chat tenemos algunas. Ninguna pregunta de momento en el chat. Ah, bueno, de Efraín. Tengo 2 preguntas. No sé si estamos bien con la agenda, Alex Rosales. Lick. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo se lleva a cabo la entrevista si no puedo salir de casa? Compañeros y profesor Efraín, la entrevista, vamos a dejar bien claro, por favor tomen nota de esto y estoy seguro que algunos están grabando este audio porque es fundamental. La entrevista y todo el trabajo debe de desarrollarse en casa. No expongamos a los estudiantes. Los lineamientos están claros, debe desarrollarse desde el seno del contexto del estudiante, en donde de momento se está resguardando, que sería en casa. Y la segunda dice cómo se debe trabajar con estudiantes que no tienen acceso a Internet. Yo estoy seguro que ustedes como docentes han sido parte de la solución de estos grandes desafíos que tenemos ante la pandemia y no quisiera dejar por un lado de que hay muchos estudiantes que han tenido dificultades con conexión, con el dispositivo, etcétera. Pero seguramente con
los recursos al alcance de los docentes, de los estudiantes, vamos a poder desarrollar este trabajo. Hay estudios científicos que reflejan que aún no tenemos un computador en casa, pero hay otros estudios que demuestran que la mayoría de la población tiene hasta dos, un teléfono, y entonces podemos trabajar desde en diversas formas, compañeros, no precisamente a través del Internet. La Internet es una opción que se le presenta al estudiante. Son las preguntas que yo encuentro de momento. Veo acá, algunos no tienen libros en casa. En casa pueden investigar solo en Internet. Sí, así es, compañeros. Para aquellos que no tengan libros relacionados al tema de nutrición y a la Gran Cruzada Nacional, pueden, y si tienen esa opción de utilizar el Internet, pues pueden hacerlo desde el Internet. Tengo una pregunta acá de qué pasa con los establecimientos que manejan sistema americano y ya terminaron su ciclo académico y su graduación. Bueno, ya terminaron el ciclo. Se va a hacer seguro. Ya se va a hacer. Ajá. El acuerdo ministerial 1622-2020 trae alternativa para estos procesos. Para los centros educativos que por su modalidad ya hayan trabajado en grupo, como los centros educativos de modalidad americana, pues entonces se admite el trabajo en grupo, pero sí enmarcado en el tema eje de la nutrición. No tenían que cambiar el tema, puesto que antes de la cuarentena o de esta temporada que estamos viviendo en casa, ya se había emitido el acuerdo ministerial 840 que le da vida al tema eje de seminario. Entonces, lo único que sí debe seguir o deben de seguir estos centros, de los cuales solo tenemos dos en el departamento, es el tema eje sobre seguridad. No sé si surgen algunas preguntas más. Lic Dionisio. Diga, Lic. Hay algunas preguntas que yo estaba leyendo. Espero que entre todos nos apoyemos. Están preguntando, por ejemplo, cuántos instrumentos se va a utilizar. Entonces, aquí se recomienda que se use un instrumento nada más, ¿verdad? No hay que usar 2, 3, porque para una investigación se recomienda un instrumento. Lo otro es, ¿cuántos van a ser? Vamos a recalcar, por favor, que quede bien definido esto. Los estudiantes no tienen que salir de sus hogares, por favor, ¿sí? Que no sea un motivo para que ellos salgan. No tienen que salir. Aquí lo que se quiere es involucrar a su familia. Esa encuesta, si en la casa solo viven 5, si en la casa viven 4, pues solo eso se da, ¿verdad? Porque es el recurso que tiene el estudiante. Pero si tiene acceso a redes, hacer un instrumento así digital, lo manda por WhatsApp a su familiar y todo, miren, hay diversidad de formas, ¿verdad? Pero sí quedará en su círculo familiar la cantidad que vaya a hacer. Y lo otro es, ¿qué fecha? Pues simplemente se van a tomar las fechas que el mismo Ministerio de Educación ha establecido, ¿sí? Recuérdense que para el sistema regular, pues último día sería 31 de agosto, ¿verdad? O 30. Y en el sistema semestral o que trabajan hasta el mes de noviembre, pues sería 30 de noviembre, ¿verdad? O sea, esas fechas siempre son las que estarían vigentes. Sí, comparto con las respuestas del LIC. Solo vamos a rectificar algunas cosas. Dice, para corroborar,
¿Se entregarán informes de forma digital? Sí, compañeros, se van a entregar informes de parte de los estudiantes a los asesores de forma digital para su archivo, primero con el docente y en el centro educativo. El acuerdo 2940-2011, que le da vida al proceso de seminario y práctica supervisada, establece que estos informes deben ser avalados por dirección departamental o por los entes que tienen a su cargo procesos de supervisión o coordinación distrital. Vamos a esperar si esta disposición no cambia para este año, pero lo que sí vamos a dejar claro es que debe presentarse informe digital al asesor revisor en este caso. ¿Y si no tuvieran acceso a una computadora? Seguramente hay casos muy particulares, seguramente. Esto es el momento para que cada docente conozca un poco más a fondo la realidad y las circunstancias en que vive cada estudiante. De repente nos estemos anticipando mucho al hecho de que haya 2, 3 que no tengan un computador en casa. Veamos, esto ya serían casos particulares que requieran una atención particular. Pero de momento vamos a ser optimistas pensando en que nuestros estudiantes tengan un dispositivo inteligente como por ejemplo una tablet, un teléfono, un computador en casa y bueno, estoy pensando en una situación ahí sí que con mente positiva, ¿verdad? Serían casos particulares que se abordarán posterior, pero yo diría que hagamos primero el análisis. Si hubieran casos, nos comparten en nuestro grupo de compañeros o de manera directa. Y buen día. Solo tengo una duda. Diga, Paco. En este último proceso de seminario, solo para tener la información concreta, ¿se va a estar trabajando de manera, o sea, los estudiantes van a trabajar individual o van a estar trabajando en grupo como se venía trabajando desde el primer día de clases? Va a ser individual, Francisco. Va a ser individual. Gracias. Aún cuando en casa tengamos 2 estudiantes del último grado y de diferentes centros, el trabajo va a ser individual porque son estudios de casos y cada caso puede abordarse desde diferente ángulo. Cada estudiante puede identificar un caso diferente en casa, con la familia, pues en casa surgen varios casos, ¿verdad? Y que se puede abordar. Si tuviéramos algunos casos donde hayan 2 o 3 estudiantes, pero de diferentes centros, creo que entre ellos pueden compartirse, por ejemplo, las herramientas de encuesta, de entrevista, por ejemplo, los lineamientos, algunas experiencias, el hecho de cómo pueden abordar, pero cada uno va a hacer el estudio de caso. Gracias, Eli. A usted, gracias. Buen día, Lic. Buen día. Aquí le saludo del INED. Fíjese, Lic, que nosotros sí mandamos los lineamientos desde el día viernes. Me está apoyando algunas otras compañeras debido a la cantidad de estudiantes que tenemos. Y la primera dificultad que ya encontramos fue que nos manifestaron que no tenían computadora en su casa y que si ellos tenían la opción de enviarlo a mano. Incluso algunos ya empezaron a enviar sus tareas, pero a mano. Entonces, la cuestión aquí es de que ellos son de lejos y al momento en el que haya que entregar físico, tampoco van o digital, pues cómo sería la entrega con ellos. Pero sí ya tenemos nosotros esa dificultad con nuestros estudiantes. También algunos que manifiestan que están trabajando en el campo para poder sustentarse y que únicamente regresan a casa pues al momento del toque de queda, ¿verdad? Y de que
en ese horario ya no pueden ir a un internet, manifiestan ellos, entonces de que sí podían trabajar a mano, ¿verdad? Entonces sí ya se nos está presentando a nosotros pues esas dificultades. Y la otra es de que hay algunos que no tienen acceso a ningún medio de comunicación, no tienen teléfono y no tienen la posibilidad económica para ir a un internet o para poder estar al día con las tareas. Entonces sí se nos está complicando en el caso de nosotros. Y pues esas son las dudas, ¿verdad? Algunas otras teníamos, pero ya las resolvieron algunos otros compañeros. Únicamente Liz. Bueno, en esta reunión fueron invitados los señores directores de los centros educativos, porque estoy seguro que ellos juegan un papel importante. Primero, para fortalecer nuestra comunicación con los padres de familia y estudiantes. Entiendo las diferentes necesidades que surgen en las familias, pero no estamos de vacaciones. Yo pedía que de manera respetuosa se escriba a través de los directores un comunicado en donde se pida tiempo para nuestros estudiantes. Sí, es cierto, hay que ocuparlos en casa, pues hay múltiples oficios acá en cada hogar y todo, pero que estas tareas sean dosificadas, especialmente que se pida tiempo para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo en casa. Eso sería la primera recomendación en relación al planteamiento de la compañera. En relación a casos muy particulares donde realmente hagamos el estudio, el análisis, en donde los estudiantes no tengan un computador, creo que nuestra respuesta va a ser obvia, que va a trabajar con los recursos que tenga a su alcance. No vamos a ponerle tropiezo a esto, ni vamos a hacer que el estudiante se exponga con el hecho de ir a un café internet. Creo que a estas alturas no hay ningún café internet abierto, por lo menos donde yo vivo no hay internet abierto, ¿verdad? Habrá de repente en otro municipio, pero acá donde yo me ubico no hay. Entonces, creo que cada uno tomará... Dionisio. Dígame, Lick. Sí, en este caso, sí les pediríamos, si son casos extremos, seguramente habrá comprensión, pero también no quita que el trabajo que se vaya a presentar tenga rigor científico. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y lo otro es también, mandan en el chat, de verdad, eso no lo había escuchado yo, pero se está rumorando que los jóvenes ya ganaron por decreto. Entonces, por favor, hay que, en un dado caso, el director es el que está en primer lugar de no decir eso, porque no es así, ¿verdad? O sea, en ningún momento se ha dicho eso. Hay propuestas cómo va a iniciar el ciclo escolar. Lo que sí sabemos que nosotros somos los últimos en iniciar. Eso está bien claro. Pero cómo se va a hacer, pues el tiempo no lo va a decir, ¿verdad? Entonces, nos quedan únicamente 2 minutos, si hubiera alguna inquietud, porque si no, nos vamos otra vez y no nos daría gusto. Hay una pregunta fundamental que dice, hay una pregunta importante, dice, ¿se puede trabajar con las 2 hojas de entrevista o solo con una? Para hacer un análisis comparativo debe de haber una segunda opción. Entonces sí, para que el estudiante pueda completar su estudio de caso, debe de aplicar las 2 hojas de entrevista, ¿verdad? Para que pueda comparar diferentes escenarios. Tu micrófono, Lick Dioni. Lick Dionisio. Sí, activo de nuevo. No sé si me escucharon. Ahora sí me escuchan. Sí. Repito la respuesta de la pregunta que hay un profe que está pidiendo la palabra. Démosle la palabra porque nos queda un minuto. Correcto. Por favor. Fíjese que hablo aquí de San Lucas Tolimán. Yo hago un análisis muy rapidito acerca de esto. En el caso mío, yo tenía que trabajar con 10 grupos. Hoy tengo 87 jóvenes.
Entonces yo les pediría a ustedes que el tiempo de entrega, ustedes lo analicen, porque ante tanta problemática, falta de PC, celulares o distancia, y las revisiones, que es lo más importante que se tiene que hacer, pues esto conlleva mucho tiempo. Entonces yo pediría de que el tiempo de entrega, pues ustedes lo analizaran bien, porque esto no es un trabajo de juguete, no es un trabajo fácil, es un trabajo que, como decía el licenciado, tiene rigor científico. Entonces, eso sí sería una súplica de parte de, creo yo, de todos los compañeros. En este caso, yo les agradezco mucho. Es bueno que lo presenten directamente en correo, ¿sí? Ustedes conocen el correo del IC Dionisio y seguramente yo considero que va a haber algunas consideraciones, pero gracias por anticipar a eso, ¿sí? Disculpe, Lic Dionisio, yo voy a tratar de clausurar nuestro evento, nos queda un minuto. Yo quiero agradecerles de verdad a todos por ese gran esfuerzo que están haciendo. Recuérdense que trabajar en línea o trabajar con otros instrumentos de verdad es muy cansado para el asesor, porque no es igual de revisar 10 trabajos que ahora revisar más de 50 trabajos.